¿Listos para continuar procesando vuestras astrofotografías con Cyril? Vemos la intro y comenzamos. Para los que os perdisteis el vídeo anterior, os recuerdo que lo tenéis disponible en el canal. Os dejo por ahí arriba una tarjetita para que si no lo habéis visto le echéis un ojo. Para los que ya lo visteis, recapitulamos que estuvimos haciendo un apilado de tomas de luz a las que le aplicamos un preprocesado con una serie de tomas de calibración, dark, flat, vías, para mejorar la relación de señal-ruido. Y si todo ese proceso manual del vídeo anterior os pareció demasiado laborioso y sois de los que preferís trabajar en modo automático, hoy os voy a mostrar cómo hacerlo con los scripts de Cyril. Primero vamos a reproducir el mismo apilado que hicimos en el vídeo anterior, pero esta vez solamente vamos a hacer un simple clic de ratón y Cyril hará por nosotros todo el resto del trabajo. Después vamos a realizar un procesado utilizando los principales métodos y técnicas que ofrece el propio Cyril y todo ello sin tener que cambiar de aplicación. Pero antes de ejecutar ningún script, tenéis que aseguraros de que dentro de vuestra carpeta de trabajo tenéis creadas estas otras 4 subcarpetas con estos nombres exactos: Biases, Darks, Flats y Lights. El script que vamos a ejecutar va a buscar vuestras imágenes dentro de estas carpetas con estos nombres. Si os equivocáis y ponéis cualquiera de las letras mal, pues luego el script al ejecutarse va a dar un error. Dentro de cada una de ellas, por ejemplo dentro de Lights, tenéis que poner vuestras tomas de luz. Yo en este caso voy a usar las mismas 20 que vimos en el primer episodio, son exactamente las mismas imágenes. Y el nombre de los archivos individuales es totalmente irrelevante, podéis llamarlos como queráis, aquí sí que no hay problemas de nomenclaturas. Lo único que tiene que respetar el nombre es el de la carpeta, pero el de las imágenes las podéis llamar como queráis. Una vez estéis seguros de que tenéis todas vuestras carpetas de trabajo preparadas y vuestras imágenes colocadas correctamente en cada una de ellas, simplemente hay que venir a la pantalla principal. Esta vez vamos a trabajar sobre todo con estos dos menús de aquí arriba a la izquierda y en concreto la parte de scripting. Simplemente hacéis clic para desplegarlos. Estos 5 scripts vienen de serie. Cuando hacéis la instalación de Cyril ya vienen incluidos. Si estáis apilando imágenes obtenidas con una cámara digital en color, el script que tenéis que utilizar es el que se llama OSC-preprocessing. Simplemente hacemos clic sobre él, le damos al botón de aceptar para que comience y como podéis ver aquí en la parte de la derecha empiezan a aparecer ya un montón de cosas con los pasos que se están ejecutando. Por lo demás, simplemente tenéis que esperar. Esto va a tardar un buen rato. En vuestro caso, y según la cantidad de imágenes que hayáis dejado en las subcarpetas de trabajo, pues tardará más o menos tiempo. Ya ha terminado de ejecutarse. Fijaros que aquí abajo me dice que el script se ha ejecutado correctamente. Ha tardado 8 minutos, casi 9. No ha actualizado nada, no se ve ninguna imagen nueva, pero si os fijáis aquí un poquito en detenimiento en esta línea, nos dice que ha guardado un archivo fits con el nombre result.fit en nuestra carpeta de trabajo. Vamos a ver si es correcto, le damos al botón de abrir y efectivamente aquí tenemos un fichero nuevo que se llama, como decía, result.fit. Este es el fichero donde ha generado esa imagen apilada y preprocesada. Además, si os fijáis, ha creado una nueva subcarpeta que se llama Process, donde ha metido todos los ficheros intermedios. Estas son todas las conversiones de las tomas originales, igual que hacíamos nosotros a mano, los maestros de apilado para las distintas secuencias de Dark, Lights. Si os acordáis del primer vídeo, os sonarán todas estas nomenclaturas, son prácticamente las mismas que nosotros hicimos. Seguramente una vez que terminemos las borraremos, ya que son imágenes intermedias y que tampoco hace mucha falta conservar. La que nos interesa a nosotros es la de resultados, el result.fit. Hacemos doble clic sobre ella o la seleccionamos y hacemos clic en el botón de abrir. Recordad que con Cyril tenemos aquí arriba a la izquierda la visualización en los 3 canales de color rojo, verde y azul y una cuarta pestaña para seleccionar la mezcla y ver ya la imagen combinada. También acordaros que podemos cambiar el modo de visualización en pantalla
seleccionando cualquiera de estos algoritmos de estirado de histograma. Los dos últimos eran muy útiles, tanto el auto extender como el de histograma. Nos iban a permitir ver la imagen un poquito estirada con mayor luminosidad. Sé que muchos de vosotros ya os estáis preguntando por qué se ve esto tan verde. Yo también me hice esa misma pregunta, no lo sé exactamente por qué. Sé que cuando ejecutamos el apilado por script le ha dado al canal verde bastante más luminosidad que al azul y al rojo, de ahí que se vea esa especie de dominante de color verde por toda la imagen. Pero no os preocupéis, esto luego lo corregiremos cuando hagamos la calibración de color. También os recuerdo que tenéis disponibles algunos métodos de visualización adicionales, como por ejemplo este de aquí que intercambia entre la vista normal y un negativo, o este otro que es bastante útil, que hace un modo de estos de arcoiris o un renderizado en colores falsos. Por ejemplo, si combináis el modo de estirado de histograma con el modo de arcoiris, veis este tipo de representaciones que pueden ser luego muy útiles, sobre todo pues para detectar defectos o este tipo de artefactos que suelen ocurrir en los apilados y que ahora veremos cómo lidiar un poquito con ellos. Vamos a realizar una serie de pasos iniciales, en concreto los 5 primeros van a ser de tipo lineal, no vamos a tocar todavía el histograma, no vamos a estirar ni a contraer el histograma, y luego los 2 o 3 últimos pasos finales, ahí ya sí romperemos esa linearidad del proceso para darle el retoque final de ajustes de contraste, de rango dinámico a la imagen. Venga, pues nos ponemos con ello y vamos a empezar por el primer paso, que va a ser el de recorte. El recorte o cropping en inglés de la imagen se suele utilizar sobre todo para deshacernos de esos artefactos que os decía que son resultado habitualmente de los procesos de apilado. Como sabéis, cuando se apilan las imágenes de luz una encima de otra de forma que coincidan todas las estrellas, pues suele ocurrir esa especie de desplazamiento. Mientras hacíamos las fotos, la Tierra o la bóveda celeste, según lo miréis, se ha ido moviendo y en los bordes de las imágenes se produce este efecto, zonas en las que el solapamiento no ha sido homogéneo. Si cambiamos alguno de los modos que os enseñaba antes de visualización, por ejemplo voy a poner el de histograma con los colores de tipo arcoiris y todavía se aprecia mejor. Ese magenta es una zona en la que no hay información ninguna, en la que se ha producido un vacío, por así decirlo, y no se han solapado en esa zona las imágenes. Por aquí abajo también lo que vamos a hacer es salir del modo compuesto RGB, porque aquí no podemos hacer nada. Si intentáis hacer clic sobre cualquier parte de la imagen os va a sacar este mensaje diciendo que este modo es solo para visualización. Lo que tenéis que hacer es entrar en cualquiera de los 3 canales. Voy a coger por ejemplo el rojo, el primero, y ahora sí, haciendo clic con el ratón y arrastrando, podéis dibujar un cuadrado que va a ser la zona con la que nos vamos a quedar de la imagen, y todo lo que haya por fuera de ese rectángulo es lo que vamos a recortar. Voy a volver al método lineal, a la visualización lineal, perdonad, y como veis el rectángulo este verde, todo lo que haya dentro del rectángulo es con lo que me voy a quedar, lo que haya fuera es lo que voy a recortar. Para ello simplemente botón derecho sobre cualquier parte de la imagen y hacemos clic en la opción de cortar. Si vuelvo a poner la vista de histograma con el color arcoiris, este color falseado, como veis ya se han eliminado esos bordes que nos estaban haciendo ahí esos efectos feos. Pasamos al siguiente paso, que va a ser el de extracción de los gradientes del fondo. Con esta visualización nos viene también muy bien para ver esos posibles gradientes de luminosidad que suele haber en este tipo de imágenes, efectos por ejemplo como la contaminación lumínica o la presencia de luz de luna o de luces de cualquier otro tipo de fuentes. En esta representación de colores, como veis, las luces más altas están indicadas de color rojo, los tonos medios irían entre un amarillo y un verde, y las sombras y los negros estarían pues entre el azul y el púrpura. No es que en esta imagen haya demasiada contaminación lumínica porque está hecha en un cielo bastante oscuro, pero esa alta concentración de estrellas tanto en esta zona de aquí de abajo a la izquierda como en este lateral de la derecha provoca que esas zonas el fondo esté bastante más iluminado que esta otra zona de aquí de arriba en el centro, donde como veis predominan más los colores oscuros, ese azul y ese púrpura. Para quitar esos gradientes de luz, el proceso que vamos a utilizar es este que se llama extracción del fondo. Y en este cuadro de diálogo que se nos abre, voy a cambiar simplemente el número de muestras por línea, que como veis por defecto viene a 20. Yo lo voy a subir un poquito, lo voy a poner en 50,
para que lo veáis bien, voy a cambiar de nuevo al modo de visión lineal y voy a desactivar el falso color. Suele haber siempre algún botón marcado de color azul. Estos son los botones principales de cada una de esas ventanas. En este caso el primero de ellos se llama generar y si hacemos clic sobre él, lo único que va a hacer es construir automáticamente esta rejilla de cuadraditos verdes que, si os dais cuenta y si queréis contarlos, pues ha hecho 50 columnas de cuadraditos, que son las que yo le he dicho aquí en las muestras por línea. Automáticamente en aquellas zonas donde él detecta que puede haber pues algún objeto, alguna nebulosa o alguna estrella más brillante, o esta zona de aquí que estaba muy plagada de estrellas y había más luminosidad, en esas zonas no pinta estos cuadraditos verdes. ¿Por qué? Porque estos cuadraditos lo que hace él con ellos es calcular el promedio del color oscuro del cielo que hay dentro de cada uno de ellos y determina cuál sería el color del fondo del cielo promediado de toda la imagen para igualar todas las zonas y que ese fondo del cielo sea lo más homogéneo posible, que tenga el mismo nivel de luminosidad por todas partes. Para aplicar definitivamente el efecto no hace falta que toquéis ninguno de los otros parámetros y simplemente hacéis clic en el botón de aplicar. Cuando termine lo podéis cerrar y fijaros, voy a volver a cambiar de nuevo al modo de histograma. Si queréis ver el antes y el después, podéis utilizar las dos flechas estas de hacer y deshacer. La flecha de la izquierda lo que hace es ir un paso hacia atrás y si hago clic sobre ella va a cargar la imagen que teníamos anterior. Como veis, teníamos en nuestra imagen original mucha luz en estas esquinas y este lateral, y si hago de nuevo clic en la flecha de la derecha para volver a aplicar ese último paso, pues fijaros cómo ha balanceado, ha equilibrado que el fondo oscuro del cielo, ya de nuevo el antes, aquí había mucho brillo y aquí también, y el después, cómo se ha igualado para darle más contraste y que se vean mejor esas zonas de estrellas sin que el fondo aparezca ahí completamente iluminado. Pasamos al siguiente paso, que va a ser el de calibración del color. Antes de verlo, dejadme que os enseñe una representación gráfica. Si hacéis clic en este icono de aquí abajo a la derecha, en el penúltimo, se abre esta ventana de transformación de histograma, y si hago un poquito de zoom, con estos botones de aquí arriba está por defecto al 1, fijaros que aparecen representados los tres canales de luminosidad rojo, azul y verde, y que no están equilibrados, es decir, no están en las mismas posiciones. De ahí, por ejemplo, que veis que el verde está mucho más para la derecha que los otros dos. Ese es el motivo por el que se veía antes en el modo de representación del autoextender y en la mezcla de colores tanta predominancia de color verde. Lo que vamos a hacer en este paso es colocar cada uno de estos canales a la misma altura de esta gráfica, de forma que se balancee correctamente ese equilibrio de color, ese equilibrio de blancos. Esto se va a hacer de forma automática y para ello voy a cerrar esta ventana, vengo a nuestro menú de procesado de imágenes y entro en la opción de calibración del color. Aquí dentro hay dos métodos, se puede utilizar uno u otro. Yo os voy a explicar el segundo, que es el que mejores resultados me ha dado y el que me ha gustado a mí, pero podéis utilizar el otro igualmente, son ambos muy sencillitos. En este caso, en el menú que se nos abre, tenemos que fijarnos aquí donde pone parámetros de la imagen, en este cuadro de búsqueda que sale una lupa. Lo que vamos a hacer es introducir el código de alguno de los objetos que tengamos en nuestra imagen. Si solo tenemos uno, pues uno de ellos. Yo en este caso, como tengo dos nebulosas, voy a coger cualquiera de ellas. Por ejemplo, la nebulosa del águila es el código Messier 16, M16, y le dais al botón de buscar. Os aparecerá una correspondencia, no tiene por qué ser el mismo nombre, ya que los objetos del firmamento pues suelen tener distintos tipos de nombres según el catálogo. Lo que vamos a hacer simplemente es hacer clic sobre él, automáticamente me actualiza los datos de ascensión recta y declinación. Esto de ascensión derecha es otra traducción literal al castellano que está mal, esto es right extension en inglés, es decir, ascensión recta, no derecha. Está correcto, estas son las coordenadas de ascensión y declinación de la nebulosa de Omega, y con eso Cyril ya va a saber cuál es la corrección de color que tiene que aplicar para esa zona del cielo. Podemos observar que nos indica la longitud focal y el tamaño del píxel de nuestro sensor. Los podéis introducir a mano si os acordáis. Yo sé que esta imagen estaba hecha con una lente de 300 milímetros. También podéis hacer clic en el botón de tomar metadatos de la imagen, los extrae automáticamente del metadatos
metadato de nuestras tomas de luz, 300 milímetros y 4,21 micrones. Por lo demás, no hace falta que toquéis ninguno de los otros parámetros, los dejáis por defecto y le dais al botón de aceptar. Esto va a lanzar un proceso, va a intentar identificar estrellas en la imagen teniendo en cuenta estas referencias de coordenadas, y cuando acabe va a ajustar los canales de color, ya lo ha terminado de hacer, y como veis la imagen ya empieza a tener otro aspecto. Esto ya lo podemos cerrar. Se ha quitado ese dominante verde que teníamos del canal verde, que tenía tanta luminosidad. Y si vamos de nuevo a ver la ventana del histograma, fijaros que ahora ya estoy al zoom de 8. Este es el original, el de 1. Pero fijaros que ya están perfectamente alineados los tres canales. Lo ha hecho él de forma automática, un balance o un equilibrio de color. Todavía podemos seguir haciendo algún ajuste más en la parte de los colores. Uno de ellos es el siguiente paso que vamos a hacer, que es quitar el ruido verde. Y digo quitar el ruido porque la dominante del canal verde ya la hemos corregido, pero si hacemos zoom, con estos dos botones que tenéis aquí abajo a la derecha podéis hacer distintos niveles de zoom. Fijáis aquí las estrellas tienen una especie de tonalidad verde, al igual que mucha de la parte de los píxeles del fondo del cielo tienen ahí una especie de componente verde, que aunque no se nota mucho a simple vista si vemos la imagen al tamaño original, en cuanto empezamos a hacer un poquito de zoom ya se hace bastante más apreciable. Para quitar este ruido verde simplemente venimos de nuevo al menú de procesado de imagen y ejecutamos la acción de eliminar ruido verde. El método de protección por defecto dejamos el que viene seleccionado, el de media neutral, no hace falta que lo cambiemos ni ningún otro de los parámetros, directamente le damos al botón de aplicar. Si hago igual que antes lo de darle al botón de ir un paso hacia atrás, fijaros el antes, cómo se ve toda esa cantidad de píxeles verduzcos por aquí, por los bordes de las estrellas. Si le doy de nuevo a ejecutar este último paso de eliminación de ruido verde, fijaros cómo ya no hay todos esos píxeles verdes. Esto es el antes y esto es el después. Fijaros el antes y el después. Vamos a pasar al quinto y último de los pasos que formaban parte del proceso lineal, en el que todavía no hemos tocado el histograma de la imagen, que va a ser el de deconvolución. Venimos al menú de procesado de imagen y hacemos clic en deconvolución. La deconvolución, para los que no estéis familiarizados con este término, hace referencia a algo así como mejorar la nitidez, el enfoque de los elementos de la imagen. En realidad lo que hace es realzar los bordes de los objetos y que estos parezcan un poco más enfocados. Como mejor se ve es si hacemos un poquito de zoom. Esto sería la imagen original sin tener activada la casilla. Como veis, los bordes de las estrellas en este caso se ven un poquito como más difusos. Si la activo, mirad cómo ahí realza el contorno, el bordecito de las estrellas, en este caso porque esta imagen tiene muchas estrellas. Si estuviéramos viendo una nebulosa, pues realzaría más los bordes de las nubes de polvo y gas y daría esa sensación de estar un poco más enfocado. Tenéis que tener cuidado con la deconvolución porque, como estáis viendo, a simple vista se nota y se aprecia ya que está introduciendo ruido. Está metiendo grano en el fondo del cielo. Voy a montar un poquito el parámetro principal, que es este de aumento de radio en las esquinas. Lo voy a subir un poquito a 0,13, por ejemplo. No os pasáis porque si no al final va a empezar a introducir demasiado ruido o va a hacer unos bordes demasiado marcados y luego va a quedar un efecto un poco raro. Cuando lo tengáis le tenéis que dar al botón de aplicar. Es muy suave, muy leve, pero siempre mejora un puntito la nitidez o esa especie de enfoque de los objetos de la imagen. Bueno, pues ya hemos hecho los primeros 5 pasos, que como os decía, en ellos íbamos a respetar la linearidad. Ya vamos a empezar a tocar el histograma y vamos a empezar a hacer ya un procesado no lineal. De hecho, este sexto paso, este paso número 6, precisamente se llama así, estrechado de histograma. Voy a volver a abrir la ventanita
de transformación de histograma y la voy a hacer un poquito más grande, a ver si lo podemos ver un poquito mejor. Como ya tenemos nuestros colores perfectamente alineados, ya está calibrado el color, ahora solamente lo que nos queda es estrechar este histograma para conseguir el mejor contraste o rango dinámico. Para ello, si vuelvo a ponerle el zoom a su valor original, se suele trabajar con estos 3 triangulitos que tenéis aquí abajo en la barra horizontal. Este controla los negros, el del centro controla los tonos medios y el de la derecha del todo los tonos blancos. Con los dos que se suele trabajar es con el de negros y con el de medios. El de blancos no se suele tocar. Y lo más normal es arrastrar el de medios hacia la izquierda para hacer una curva de este tipo. Cuando lo suelte, vais a ver cómo la imagen empieza a cambiar, cómo esos tonos medios ganan o pierden luminosidad según muevo el deslizador a una posición u otra. Contra más a la izquierda y más cerca del borde izquierdo lo ponga, pues más luz van a ganar los medios, y contra más lo mueva hacia la derecha, menos luz van a tener. El de negros es importante que no lo paséis a este lado de la curva porque entonces vais a estar descartando información. Básicamente se suele poner justo en el borde de donde empiezan a subir las curvas de color, ya que justo ahí es donde empieza a aparecer los colores o la información de la imagen. No obstante, para ir un poco sobre seguros, os recomiendo, sobre todo a los que estéis empezando, que hagáis clic en este icono de aquí con esta especie de engranaje y la curva de la gráfica, que es para hacer este estirado de forma automática. Si hago clic sobre él, ya me aplica una transformación de forma automática en donde él considera más oportuno, y de momento va a ser con la que yo me voy a quedar. Aplicamos. Si hago el antes y el después en el modo de visualización lineal, será el original. Se veía todo muy oscuro, y al estrechar ese histograma, al estirar las curvas de colores, hemos ampliado el rango dinámico de nuestra imagen, y aún en el modo de representación lineal se ve con bastante más luminosidad. Pasamos al siguiente paso, que va a ser saturar un poquito el color. Como veis, se nos está quedando la imagen con muy poquito contraste cromático, el color está muy apagado, muy soso, muy grisáceo. Vamos a venir al menú de procesado de imagen, vamos a ir a la opción de saturación de color, y aquí como primer paso os recomiendo siempre que subáis el matiz global, es decir, todos los colores. Le vamos a dar un poquito más de fuerza. Ya os digo, no hay una fórmula exacta, depende de cada una de vuestras imágenes, lo que necesiten. Yo, por ejemplo, aquí le voy a dar un 0,50, un 50% más de intensidad al color global de toda la imagen, todos los colores. Le voy a dar al botón de aplicar, porque si no perdería este ajuste. Y en este caso mío particular estoy viendo dos problemas principales. Por un lado, hay una especie de amarillo naranja demasiado dominante por ahí por los fondos de las zonas de más concentración de estrellas, y por otro lado tengo un problema de aberración cromática. Hay unos halos azules alrededor de las estrellas más grandes. Entonces voy a intentar corregir ambas cosas de nuevo con la opción de saturación del color, y en este caso lo que voy a hacer es desplegar diálogo de matiz y voy a buscar el matiz exacto que corresponda a los colores que quiero corregir. Por ejemplo, voy a coger el de naranja, marrón, amarillo, y en este caso lo que voy a hacer es mover hacia la izquierda para rebajar. Si queréis hacer aún más acentuado el efecto, podéis desactivar la casilla de conservar el fondo, y así lo va a aplicar también a las zonas más oscuras del fondo. En este caso lo voy a dejar ahí a un 80% menos, aplico, y voy a repetir lo mismo con el matiz. En este caso voy a coger el cian azul, azul magenta, que yo creo que va a ser el que corrija un poquito estos halos. Voy a bajar igualmente, y efectivamente fijaros como ahí empiezan a desaparecer. Vale, le doy a aplicar de nuevo. Acordaros que todo lo que estamos haciendo se está aplicando sobre la imagen que visualizamos cuando seleccionamos el modo lineal, el primero de la lista. Siempre, independientemente del que tengáis aquí seleccionado, que ya os digo es solo para previsualización, lo que se va a guardar es lo que veis cuando seleccionáis el primero, el de lineal. Por ejemplo, mirad, si hacéis clic derecho sobre cualquier parte de la imagen, la opción más sencilla para exportar ya nuestra imagen final sería la de guardar imagen en JPG. Antes de guardarla voy a cambiar de nuevo y voy a forzar a, por ejemplo, el modo histograma con el falso color aplicado.
Si ahora hago botón derecho y digo guardar imagen en JPG, la voy a llamar prueba 1. Si vengo a nuestra carpeta de trabajo, veo que efectivamente me ha guardado un fichero JPG con ese nombre, pero si lo abro, fijaros que lo que veo es lo que os decía. Y pasaría exactamente lo mismo si cogiéramos cualquier otro ejemplo, por ejemplo este, y la vuelvo a guardar con el nombre prueba 2. Si vengo de nuevo a la carpeta de trabajo y abro el fichero prueba 2, como veis es exactamente igual que el prueba 1 y ambos corresponden a la imagen que veríamos seleccionando el primer modo, el modo lineal. Con esto creo que podríamos dar por finalizado nuestro flujo de trabajo de procesado de imagen. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis dejar un comentario, que si no os habéis suscrito todavía al canal podéis hacerlo para echarme una mano a seguir subiendo contenidos gratuitos como este. Muchas gracias a todos los que ya os habéis suscrito, a los que estáis haciendo comentarios, aportando ideas y sugerencias. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos y hasta la próxima.